Listo, ya volvió. No, Dale. pero imagínate. Listo. Continuamos. Vuelve a colocar la diapositiva que se te salió. ¿Listo? ¿Vamos ahí? ¿Todos? Johncito, Ya, listo, ya volvemos. Listo, mis estudiantes. Entonces volvemos, muy fácil. Porque tienen que tener en cuenta, porque en la guía les doy solo estos datos y ustedes tienen que hallar esta frecuencia absoluta acumulada, que es muy fácil. ¿Qué me dice la tabla? Me dice que de 200 a 300 metros resistieron 85 estudiantes, de 300 a 400 metros 90 estudiantes y así sucesivamente. ¿Cómo saco esta frecuencia absoluta acumulada? Fácil, pues su mismo nombre lo dice. El primer dato siempre coloco el mismo porque antes de él no hay ninguno. El segundo dato es la suma de los dos, entonces 85 más 90, 175, y así sucesivamente. Este dato, el tercer dato de la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las tres anteriores. Este dato es la suma de todas las anteriores y así completamos nuestra tabla. Si ustedes se dan cuenta acá, este es el número de total de estudiantes, son 463, que es la suma también de esta frecuencia, de la frecuencia absoluta. Aquí también da 463 estudiantes. Y listo, ya quedó entendida la tabla, muy fácil. Recuerden, mis estudiantes, que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las anteriores, o yo también lo puedo hacer de esta forma, más sumar, tengo 85 y sumo 90, más 85, 175, después 120 más 175, 295, y así voy completando esta. Como me piden aquí que haya el cuartil 1, el primer cuartil, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues voy a utilizar la del cuartil, ¿cierto? Eso también ya lo habíamos visto y quedó como claro en la clase pasada. La del cuartil. Entonces, lo primero, cuando a mí me dan esta fórmula, lo primero que tengo que hacer es la posición, lo que está en rojo, ¿cierto? Lo primero que tengo que hallar es la posición para saber en qué elementos o cómo voy a hallar, cómo le voy a dar valor a las variables de acuerdo a toda esta tablita. Entonces, lo primero que yo hago es la posición, y aquí me dicen la posición. La posición del cuartil K, ¿cierto? Es igual a Kn sobre 4. Y aquí ya las voy a resolver. Entonces me dicen, ¿por qué 1? Porque me están pidiendo el cuartil número 1. Y aquí lo único que hago es reemplazar 1. Aquí me dicen que también es K, pues es el mismo número que aparece acá, por N. ¿Y cuántos datos son en total? 463 datos. Mira, aquí 463 datos dividido en 4. ¿Por qué en 4? Pues porque lo que estoy hallando es el cuartil. Y resuelvo esa operación. Multiplico 1 por 463 y luego lo divido en 4. ¿Y cuánto me da? 115,75. Este 115,75, mis estudiantes, voy aquí a la frecuencia absoluta acumulada y lo busco, ¿cierto? ¿Hay alguno que tenga 115,75? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué hago? Voy a mirar en qué intervalo o en qué grupo está él, no importa que esté en el centro, pero tiene que estar en alguno de ellos. Entonces yo voy a mirar y en cuál está. Está aquí, ¿cierto? Está después del 180, perdón, está después del 85 y antes del 115,75. Perdón, está después del 85, antes del 175. O sea que aquí, en esta posición, está el 115,75. Y aquí es donde yo me voy a detener, solo acá. Bueno, mis estudiantes, tengan en cuenta, porque acá, como ya me dieron la posición y veo que no está, pero aquí en estos dos valores se encuentra, voy a mirar, ya a empezar a reemplazar y a empezar a dar cada valor. Entonces empiezo. F sub 1 menos 1, aquí que aparece acá, mira. Quiere decir la frecuencia absoluta anterior. Mira, la frecuencia absoluta anterior. Entonces, como aquí está, ¿cuál es la frecuencia absoluta anterior? Pues 85. 85 si nos damos cuenta. Y mire, y aquí quedó el 85. Y vamos con F sub I, o sea, la frecuencia absoluta acumulada que está aquí.
¿Cuál me dicen que es esa? Es la posterior, o sea, si mi posición está aquí, ¿cuál es la posterior? Pues 175, y aquí la tengo. Cuando yo tengo esa 175, por eso está aquí señalado ese intervalo, ¿cierto? Ya yo lo señalé, porque ese es el que voy a tener en cuenta para hallar los otros. Es muy fácil, estudiantes, solo es que presten atención a cada variable y de dónde sale. Esto es como lo más difícil, porque lo otro es solo carpintería. Listo. Entonces me dicen la amplitud. Ya me doy aquí en este intervalo. Me dicen la amplitud. La amplitud, ¿cómo la hallo? Restando el límite superior menos el límite inferior. Entonces siempre esta columna va a ser el límite inferior y esta el límite superior. Siempre, en todas tablas. Recuerden, límite inferior, límite superior. Y me dice que para hallar la amplitud, yo lo que hago es restar esas dos. Y aquí está, miren, 400 menos 300. Y aquí están, mira, 400 menos 300. ¿Cuánto me da eso? 100. Y me dicen L sub I, que L sub I es el límite inferior de ese mismo intervalo. ¿Y cuánto es el límite inferior? Que ya lo tenemos claro, es 300. Y míralo, aquí está, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Mira, al tener ya estos datos, aquí lo único que hago es que reemplazar. Y aquí empiezo a reemplazar. Empiezo a reemplazar en donde mis estudiantes en la fórmula. Mira, esta misma fórmula está acá, pero ya con los valores. Entonces me dice que el límite inferior, ¿cuánto vale? 300. Más la amplitud. Mira, ¿dónde está la amplitud? ¿Qué cuánto vale? 100. La llevo acá. Voy, entre paréntesis, la posición, que es esta, ¿cierto? Pero esta no la tengo que hallar porque se supone que aquí ya la tengo. ¿Cuánto me dio? 115.75 y la ubico acá. 115.75 menos el F sub I menos 1, que en dónde está, lo buscamos acá. ¿Cuánto es? 85. Y lo coloco acá sobre F sub I, que es 175, míralo, menos F sub I menos 1, que es la anterior, que me da 85. Y ahí empiezo ya a resolver. ¿Qué hice acá? Estudiantes, pilas acá, porque siempre cometen el error de que empiezan a resolver primero el 300 más 100, y si llegan a hacer eso les va a quedar todo mal, porque recuerden, por jerarquía de operaciones, primero empiezo resolviendo los paréntesis y no olvidemos que este 100 debe multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si yo sumo esto, ya me va a quedar mal. ¿Listo? Entonces yo lo primero que hago es restar. 115 menos 85 me dio 30,75. Y 175 menos 85 me dio 90. ¿Sí vieron? Yo no he tocado nada de lo que está ahí. Listo. Ahora, ¿qué hice? Multipliqué 100 por 30,75. ¿Y cuánto me dio? 3075. Lo dejé sobre 90 y tengo ahí el 300, porque el 300 es lo último que yo debo hacer, según la jerarquía de operaciones. ¿Listo? Aquí tengo, bueno, aquí ya tengo la operación que hice después de acá, divido 3075 en 90, me dio 34,16, me dio aquí, me dio 34,666666, ¿listo? Un decimal periódico. Y ahora aquí, ¿qué hago con estos dos? Pues los sumo, y me dice que el cuartil 1 me dio 334,16. Ese es el valor del cuartil. Aquí ya no tengo que hacer como en la clase pasada, que ir a buscar, no, porque ahí ya me están dando ese valor y ya encontré la posición. ¿Listo? Regáleme un momentico. Listo. Ahora acá, ¿qué me quiere decir? Acuérdense que siempre estos valores me indican algo. Del cuartil dice, estos resultados nos indican que el 25% de los estudiantes tienen una resistencia física por debajo de 334,16 metros y un 75% de los estudiantes tienen una resistencia física por encima de 334,16 metros. ¿Listo? Hasta ahí muy fácil. Y aquí, después de que ustedes tengan claro, niños,
a qué se refiere cada variable, de dónde la saco para hallar los otros es mucho más fácil. Mire acá, aquí me dicen hallar el séptimo decil, ¿cierto? Que era lo que me preguntaban anterior. Aquí me dan la posición. Mira, aquí ya cambia porque ya no es sobre 4, porque no estoy hallando el cuartil, sino voy a hallar es el decil. Y aquí tengo la fórmula. Listo. Miran acá. Aquí voy a dar, bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué quise acá? Lo vamos a hacer con la misma tablita. Por favor, obviemos esta de color, porque esta era la que nos servía para el cuartil, pero ahorita la posición del decil pueda que esté en eso o pueda que esté en otro. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago, recuerden, estudiantes, vuelvo a lo mismo, buscar la posición para saber cuál de estos datos o cuál de estos intervalos cojo para poder despejar toda la fórmula, para poder hallar el valor de las variables. Entonces aquí, ¿cierto? Aquí ya empiezo a hallar la posición, entonces yo digo 7, ¿por qué 7? Porque me están preguntando que el decil 7, por el valor de los datos, que son los mismos, 463, pero allá divido sobre 10, que ¿cuánto me dio la posición? 324,1. Listo, mis estudiantes, ¿qué es lo primero? Recuerden en su mentecita, ¿qué es lo primero que yo hago? Pues ir a las frecuencias absolutas acumuladas y mirar si está el 324,1 o en qué posición está. Entonces yo voy acá y busco. Y como no está, entonces ¿en dónde? Aquí es donde lo voy a ubicar. Ahí les dejé como señaladito. Ay, perdón. Ah, no, sí. Mira, está después del 295 y antes del 365, ¿cierto? Ahí está el 324,1 y ahí ya me dicen cuál es el límite inferior menos 1, cuál es el límite superior de acuerdo a esto. Entonces, ¿esa qué es lo que aparece ahí? La fórmula, ¿cierto? Que yo debo hallar. Y aquí está, muy fácil. Entonces, lo primero que yo hallo, el límite inferior menos 1. Acuérdense que como está aquí, ¿cuál es el límite inferior? 295. Muy bien, mírenlo acá. Y aquí, ¿cuál es el superior? ¿Cuál es el límite superior? Es 365, ¿cierto? Que está acá, mire, 365. Este es el mismo de acá. Este KN a la 10 es la misma posición. Mira, 400, perdón, si esta es lo que hallé de la posición, que es 324,1, aquí ya lo pongo, muy bien. La amplitud, a ver, recordemos que lo que era la amplitud, la resta del límite, aquí ya tengo todo en cuenta, todo este. Muy bien. Este es el que voy a tener en cuenta. Entonces es la resta del límite superior, que es 60, menos el límite inferior. ¿Y cuánto me da? 100. Míralo, aquí la tengo. Muy bien. ¿Y el límite inferior? ¿Y cuál es el límite inferior, mis estudiantes? Acuérdense. Límite inferior, límite superior. ¿Y cuánto es? 500. Y míralo acá. 500, y ve que es muy fácil después cuando ya empiezo a meterme en el rollo y saber cuál es la posición, a qué se refiere cada variable, es más fácil para mí. Listo. Y ahora empiezo a hacer las operaciones. Mira, aquí hago lo mismo que les decía anteriormente. Empiezo a resolver lo que está dentro de los paréntesis. 324,1 menos 295 me da 29,1 y acá 365 menos 295 me da 70, listo, voy paso a paso. Ahora, ¿qué hice con el 100? Aquí ya lo hice directamente, multipliqué 100 por 200, por 29,1, perdón, y lo dividí en 70 y me dio 41,57 y a eso le sumé los 500 y el decil 7 me dio 541,57. Y aquí está la relación. Dice, estos resultados nos indican que el 70% de los estudiantes tienen una resistencia física por debajo de 541,57 metros. Muy fácil, ¿no, estudiantes? Ahora vamos a tratar ustedes con estos daticos que les di,
bueno, no hallemos nosotros el percentil 30 para que les quede más claro y ahorita cuando vayamos ya a realizar, a hacer actividad de práctica, lo tengan con mayor claridad y los que tienen dudas aún las van a despejar acá. ¿Listo? Entonces, como nos piden el percentil 30, tenemos que ir también a la diferente, bueno, a la posición. Y aquí nos dicen K sobre N sobre 100. ¿Por qué 100? Porque ya estamos hablando de percentiles. Y nos dicen que es 138,9. Es la posición. Me devuelvo y yo digo, ¿cuánto es? 138,9. ¿En cuál posición está? Si ustedes se dan cuenta, mis niños de noveno, 138,9 está en la misma posición donde hallamos el cuartil 1, mira. ¿Cierto? O sea que los datos los necesitamos los mismos, porque ahí coincidieron. Está en la misma. Si vamos al límite inferior menos 1, va a ser 85. El límite superior, ¿cierto? El F sub I va a ser 175. Lo único que cambia en ese es la posición. ¿Listo? Listo, y aquí nos da. Y aquí es donde yo les decía, mira, son los mismos datos, sino que aquí lo que me cambia es la posición, pero el límite inferior es lo mismo, la frecuencia es la misma, la resta de los dos es igual y el límite inferior es igual. Y ahí lo que hago es resolver de la misma forma. Resolver de la misma forma, mire. Dice, y lo que nos dice es que estos resultados nos indican que el 30% de los estudiantes resisten por debajo de 359,8 metros. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. ¿Listo, estudiantes? ¿Cómo nos fue? Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Listo, pero deberías volver a poner la pantalla para que ellos vean el ejercicio. No, es que ya, sino ¿ya? Que quería dejar para explicarles acá en un momentito. Ah, ok. Dicen... Listo. La actividad, mis niños, acuérdense, solamente es que nos metamos a mirar de dónde salen cada variable. Es muy fácil porque recuerden, es identificar y después lo que hago es reemplazar. Entonces, vamos a colocar, les voy a colocar un ejercicio. Acuérdense que aquí voy a tener en cuenta mucho la participación de los estudiantes. Cuando ya lo tengan, vamos paso a paso, cuando ya lo tengan, por favor, en el chat escriben y el profesor John me va diciendo quién, o sea, los posibles resultados. Listo. Entonces, de nuevo, voy a compartir pantalla. Actividad de aprendizaje, mire qué bonito. Dice, estos son el número de 65 aspirantes a una beca universitaria. Y aquí me están dando. Aquí ya les doy la tabla completa, ¿cierto? Aquí está la frecuencia, ¿cierto? Que son los resultados. Aquí está el número de participantes y aquí ya les di la frecuencia absoluta. ¿Qué tienen que hallar ustedes? Ay, perdón. Lo primero que tienen que buscar es el cuartil 3. Entonces, iniciemos con el cuartil 3, mis estudiantes. Voy a dejarles aquí les voy a dejar al principio